Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la institución, al Colegio Libre de Méritos, que seleccionara este curso en este año en el que ha habido algunas restricciones por causas que todos pueden suponer o imaginar, y también darle las gracias a ustedes por haber venido con la excusa de que si fútbol, que si salidas de puente. A pesar de todo, no teníamos más remedio que utilizar esta fecha, y por eso, de cualquier manera, muchas gracias por asistir. Además, pues veo algunas caras que asistieron al curso que di el año pasado, y por tanto, pues también mi agradecimiento a ellos por su perseverancia. Realmente nosotros estamos aquí, yo diría que de milagro. Por un lado, el milagro que he mencionado del fútbol y del tiempo y del puente, y por otro lado, porque como se deduce un poco de esta frase, que está tomada de un libro de Oriana Fallaci, Carta a un niño que no llegó a nacer, que decía, la ponía como frontispicio y que daba sentido a todo el libro, que decía: anoche supe que existías, una gota de vida que se escapó de la nada. Y ciertamente, en un tiempo en el que hablar de milagros no se estila demasiado, pero la verdad es que es milagroso que estemos aquí, porque desde que nos concibieron nuestros respectivos padres, de tal manera que a partir de la fecundación de los gametos de nuestro padre y de nuestra madre, nos formamos como cigoto, esa célula que recogía la información genética aportada por los gametos de nuestros progenitores, y que recoge un programa genético. Vamos a hablar de genética en estos 4 días, de genética humana, un programa genético de tal manera que los genes, el título de mi intervención de hoy es los genes para bien o para mal. Evidentemente, cuando los genes actúan para bien, eso significa que empiezan a expresarse dentro de esa célula inicial cigoto, y empieza a desarrollarse el programa genético que va a hacer que al final, si todo sale bien, aparezcamos nosotros. Pero claro, el que es ese de si todo sale bien, quiere decir que todo lo que tiene que ocurrir desde la etapa de cigoto, embrión, feto, infante, joven, adulto, pues los genes que controlan esas etapas, pues ojalá que todos sean buenos para que no tengamos ningún problema en nuestro desarrollo vital. De tal manera que esa expresión de los genes, que va a condicionar nuestra existencia, si los genes son normales, pues todo va sobre ruedas. Pero si los genes no son normales, es decir, si ha sufrido alguna mutación y tienen efectos deletéreos o incluso efectos letales, o incluso nuestra constitución cromosómica o la constitución cromosómica de este individuo humano en desarrollo no es la estándar, la normal, pues todo eso puede dar lugar a que el desarrollo del adulto se complique y presente pues una serie de enfermedades o de taras o deficiencias que naturalmente, según su grado de importancia, pues pueden afectar más o menos. Y además, por supuesto, los genes no están solos, los genes tienen que compaginar su existencia con los factores no genéticos ambientales de cualquier tipo, naturaleza física o química o cultural, si estamos hablando de caracteres de comportamiento humano, de tal manera que, en cualquier caso, al final, la unión de la expresión de los genes con esa influencia ambiental, pues da lugar al individuo adulto. Y decía que estamos aquí de milagro, porque efectivamente, si vemos estas dos fotografías, pues esto podía ser la carrera de los espermatozoides, que tratan de fecundar al único gameto femenino con el que se van a encontrar, que es el que está aquí al lado, y que, bueno, pues si pensamos que son millones de espermatozoides los que están presentes en un acto sexual,
eso significa que la probabilidad de que sea el espermatozoide que hizo que nosotros estemos aquí es distinto a otro que iba al lado en esa carrera alocada, pero que hubiera dado lugar a otra persona, a otro individuo totalmente distinto. Por eso es milagroso genéticamente que estemos aquí, porque la probabilidad de que dos personas seamos genéticamente iguales, si no somos gemelos monocigóticos, esa probabilidad es prácticamente cero. Por tanto, la probabilidad de que estemos aquí nosotros ha sido prácticamente cero, un milagro que estemos aquí. Esos espermatozoides tratan de acercarse al ovocito para fecundarlo, y aquí vemos, pues con algún otro detalle, pues esos espermatozoides que van a tener que producir la fecundación de ese gameto femenino, y este sería quizá el momento al que se refería Oriana Fallaci cuando dice una gota de vida que se escapó de la nada, porque esto, como pueden apreciar ustedes, se trata de el momento en el que el espermatozoide penetra dentro de la célula femenina. Entonces, a partir de ahí, digamos que las reglas de juego ya están echadas, se forma el cigoto con los dos núcleos, uno aportado por el gameto masculino, otro aportado por el gameto femenino, de tal manera que eso empieza a dividirse. Este es un embrión humano de 4 células, 4 blastómeros. Todavía se ve que hay espermatozoides que no han podido fecundar. Afortunadamente, los mecanismos biológicos y bioquímicos hacen que solo un espermatozoide pueda fecundar a un ovocito, porque cuando se produce una doble fecundación, como veremos, es un tipo de anomalía, como puede ser la triploidía, que es incompatible con la vida. Entonces, tras una etapa en que a partir de los gametos y fecundación se forma el cigoto, como acabo de decir, el cigoto va desarrollándose hasta que empieza la anidación en su fase de blastocisto, la anidación en las paredes del útero. A partir de la anidación hay otro periodo hasta que alcanza la fase de feto, que es a partir del principio de la 9ª semana después de la fecundación, y ya ese feto sigue desarrollándose hasta que se produce el nacimiento. Y todo eso tiene que ver con algo muy importante, y es con el concepto genético de desarrollo. El desarrollo, para simplificar las cosas desde el punto de vista genético, es un proceso regulado, y al decir regulado quiere decir que está controlado por los genes, y la importancia, por tanto, es que los genes sean para bien, para que el desarrollo sea normal. Entonces, el desarrollo es un proceso controlado, regulado de crecimiento y diferenciación, que resulta de la interacción de la información genética del núcleo y del citoplasma de la célula, y que, en definitiva, todo va a condicionar todo el proceso, todos los procesos que no voy a detallar ahora para no gastar tiempo. Lo que sí es importante es que tengamos siempre presente, cuando hablamos de desarrollo, como he mencionado antes, que por un lado está el programa genético contenido en los dos núcleos que formaban ese cigoto, y por factores ambientales de naturaleza física, química o sociocultural. De tal manera que a partir de ese momento, pues hay una serie de etapas en las que al principio ese embrión que se está desarrollando ni siquiera se reconoce que pueda ser un embrión humano, porque parece cualquier cosa menos un individuo humano, pero en cualquier caso lo importante es que a partir del proceso, pues bueno, se va a ir desarrollando si todo va de forma normal, y lo que ocurre es que en distintas fases del desarrollo el peligro de que haya influencia ambiental que perjudique ese desarrollo, pues puede ser importante. Todo eso está pues muy bien estudiado por los especialistas, pero en cualquier caso, no solo el milagro era la probabilidad de que nosotros seamos lo que somos genéticamente, sino que además, una vez que éramos eso, que hayamos conseguido vivir y sobrevivir, porque el porcentaje de embarazos que no llegan a término es elevadísimo. Y entonces es otra probabilidad más a la que tenemos que sumar respecto a esa condición de milagro de que decía.
Como vamos a hablar de genes, vamos a hablar de cromosomas, simplemente decir en 2 palabras lo siguiente. Todos saben ustedes, además, no sé si ayer había alguno de ustedes aquí en la conferencia que se dio, se habló pues algo de genética también. Bueno, el caso es que la información genética, todo el mundo sabe que está contenida en esa molécula química, el ADN, que es el acrónimo de ácido desoxirribonucleico. Molécula que tiene una estructura determinada de la doble hélice que descubrieron o propusieron Watson y Crick el año 53. Por otro lado, también saber que si la información genética está contenida en el ADN, saber que los genes son trozos más o menos largos de ADN, es decir, son fragmentos de ADN más o menos largos. Otra cosa también importante que posiblemente todos lo saben, pero a veces es bueno recordarlo, es que los genes no están dispuestos en la célula como los granos de sal que uno puede echar en un huevo frito, y entonces cada grano de sal que fuera un gen y los genes estuvieran dispersos por la célula, por el huevo frito, sino que los genes se organizan, de tal manera que los genes se organizan en forma de cromosomas. El cromosoma científicamente se puede definir como el material hereditario organizado, es decir, por tanto, los genes organizados en cromosomas, y también decir finalmente que los cromosomas formados por los genes, por ADN, y esa es una molécula lineal de ADN, de esa molécula bicatenaria. Por un lado, desde hace relativamente poco tiempo, conocemos mucho acerca de nuestra naturaleza genética a partir del desarrollo del proyecto Genoma Humano, que se finalizó entre 2001 y 2004, que nos ha dicho que tenemos nuestro ADN total es de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas, perdonen el tecnicismo, pero 3.000 millones ya suena una cifra importante, que esos 3.000 millones parece ser de bases nitrogenadas, parece que corresponden a unos 23.000 genes, es decir, que de momento se conoce o se estima que en nuestro genoma codifica para 23.000 genes que son responsables de la síntesis de proteínas. Pero además de eso, y a partir sobre todo del año pasado, el proyecto ENCODE, pues un poco vino a bajar los humos a los científicos, cuando decían los científicos que había mucho ADN basura, es decir, que el porcentaje de ADN total que está implicado en formar genes podía ser escasamente el 95% del ADN total, y el 95% le llamaban ADN basura. Se ha demostrado, sin embargo, el año 2012, que de basura nada, que son trozos de ADN que tienen muchísima importancia en la regulación de esos 23.000 genes. Entonces, he dicho también que los genes se organizan en forma de cromosomas, aunque parezca sorprendente, hasta el año 1956 no se sabía cuántos cromosomas tenían los humanos. Parece mentira, hasta el año 56. Y fueron 2 investigadores, Chio y Levan, los que dijeron y demostraron que nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células, que son 23 pares de cromosomas, 22 de cromosomas que se llaman autosomas, para diferenciarlos del otro par que son los cromosomas sexuales. Cuando la próxima conferencia hable de genética del sexo, etcétera, pues entonces veremos también la importancia de esta información genética. En datos muy recientes, pues tan recientes como el 25 pasado de este mes de abril, hay una institución que lo que hace es poner al día continuamente los datos que se van conociendo. Es lo que se llama el online de Mendelian Inheritance in Men, y en esa publicación online, pues lo que nos dice es cuántos lugares hay en los cromosomas con genes conocidos. Y bueno, pues al final resulta que de los 24 cromosomas, pues ya se han descubierto casi 14.000 lugares en esos cromosomas. Hasta los 23.000 todavía faltan, lo cual quiere decir que todavía queda camino científico por recorrer.
Por otro lado, si nos fijamos ya en mutaciones genéticas o génicas identificadas, pues hasta ahora hay no llega a 22.000, de las cuales pues son de distintas categorías, y eso tiene importancia a la hora de cuando en una familia alguien lleva una información genética no deseable, pues es distinto que se trate de un gen que está situado en un autosoma, que sea dominante o recesivo en su actuación. De esos hay 20.465 genes identificados, o que sean ligados al sexo, es decir, que estén sobre el cromosoma X, hay 1.190, o sobre el cromosoma Y hay 59, o el ADN mitocondrial, es decir, las células tienen dentro el núcleo, y lo que rodea el núcleo es el citoplasma. El citoplasma tiene un orgánulo que se llama mitocondria, que tiene también ADN, tiene información genética, y esto es importante porque si se trata de una enfermedad que está producida por una mutación en el ADN mitocondrial, eso se hereda por vía materna. Es decir, todos los hijos e hijas de esa mujer que lleva esa mutación lo recibirán, y luego los hijos de las hijas lo recibirán, los hijos de los hijos no. La importancia, por tanto, de lo que se llama la herencia materna mitocondrial. Y estos son los cromosomas humanos. Aquí están las 23 parejas, y este era Yo Jin Chio, cuando el año 56 publicó esta fotografía, donde por primera vez se demuestra que nosotros tenemos 46 cromosomas, porque hasta esa fecha se pensaba que teníamos o bien 44 o bien 48, pero nadie había dado con la cifra de 46. Esta foto para mí tiene una especial significación, porque este científico trabajó en el mismo sitio que trabajé yo. Lo que pasa es que yo fui cuando él ya se había ido, en Zaragoza, en la estación experimental de Auladell, y en su estancia en Zaragoza, el doctor Chio alternaba con frecuencia su estancia en España con su estancia en Suecia, y el descubrimiento de los cromosomas humanos lo hizo cuando estaba en Suecia. Una pena, porque lo mismo podía haberlo hecho estando en España, porque era él mismo y hacía las cosas exactamente igual. Entonces, para estudiar las posibles anomalías genéticas de origen cromosómico, pues hay que conocer cómo son los cromosomas humanos. Como cada gameto masculino y femenino ha aportado un juego cromosómico, hablamos de pares de cromosomas. Los cromosomas humanos se denominan del 1 al 22 los autosomas, en función de su tamaño, y como pueden ver, pues aquí están. Esto es lo que se llama un cariotipo, construido en la célula. Como hemos visto antes, están dispersos, pero el estudio se hace pues con tijeras, se recortan para ponerlos cada uno junto a su pareja, que se llama cromosoma homólogo. Y en este caso es un cariotipo de un varón, porque el par de cromosomas sexuales, hay un cromosoma X largo y un cromosoma Y que es pequeño. Lo mismo para el cariotipo de una mujer, todo igual, los cromosomas por parejas, por pares de homólogos, los 22 pares de autosomas, y un par de cromosomas X, luego esto se trata el cariotipo de una mujer. Pero claro, para estudiar con detalle las constituciones cromosómicas de las personas, había que mejorar la técnica, y el primer avance fue la técnica que se llama bandeo cromosómico, con lo cual, mediante ciertas técnicas de laboratorio, se consigue, como puede apreciarse aquí, como si fuera un patrón de bandas en los cromosomas, y entonces se puede construir perfectamente el cariotipo, donde cada cromosoma tiene el mismo patrón de bandas que su par, con lo cual pues se puede saber si hay algún tipo de anomalía. Al ver esta diapositiva antes de venir acá, pues me he dado cuenta que, por ejemplo, esta mujer es XX, el par de cromosomas 9 no es igual la pareja, a este cromosoma le falta un trozo. Podría ocurrir que esa pérdida, que se llama una delección, pues podría producirle cualquier tipo de anomalía en desarrollo, cualquier tipo de enfermedad más o menos grave. Esos patrones de bandeo, pues con las técnicas se van mejorando, y bueno, pues este sería un cariotipo estándar dibujado
para saber cuáles son el patrón de cada uno de los cromosomas, los 22 autosomas y el par sexual. Pero las técnicas también mejoran y entonces aparecen nuevas técnicas, esta técnica que se llama de pintura cromosómica, que en realidad es la técnica FISH, hibridación in situ con fluorescencia. Cada cromosoma aparece al microscopio con un color distinto, con lo cual pues es muy bonito y además permite muy bien buscar cada cromosoma con su pareja. Este es un núcleo de una célula, aquí está lo que se llama una metafase mitótica y esto es un núcleo en interfase, pero se ve que cada zona de esa especie de esfera pues parece que se concentran los distintos colores de los cromosomas que en esta fase están totalmente deshilachados, están totalmente desespiralizados. Hace unos días estuve visitando una institución aquí en Madrid, el hospital de la Fundación San José, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y en la visita que hicimos, pues nos enseñaron todas las dependencias internas, y en una de ellas pues estaba esta reproducción de este cuadro de Joaquín Sorolla, que el pintor lo tituló Triste herencia, donde lo que recoge es a un hermano de San Juan de Dios que llevaba a una playa de Valencia, no era Malvarrosa, era Cabanas, me parece, y llevaba pues a niños lisiados, raquíticos, en fin, digamos que el título del cuadro realmente es estremecedor, eso de triste herencia. Pero claro, esto tiene que ver con lo que voy a hablar esta tarde cuando hablamos de los genes para mal, porque cuando sea para bien, pues todos muy contentos, lo malo es cuando sean los genes para mal. Entonces, esas anomalías genéticas se clasifican para su estudio cuando se trata de mutaciones en los genes o cuando se trata de cambios en los cromosomas, o bien cambios en el número de cromosomas de las células o cambios en la estructura de los cromosomas, aunque el número sea normal. En cualquier caso, como veremos, puede haber situaciones en las que se produzcan consecuencias nada agradables. Por ejemplo, hay cientos y miles de genes caracterizados, pero, por poner algún ejemplo, pues entre las mutaciones génicas que están en los autosomas de tipo dominante, por ejemplo, el enanismo acondroplásico, o entre las recesivas, la fibrosis quística o la adenosíndesaminasa, la de los niños burbuja, o bien ligadas al sexo, en el cromosoma X, causante de hemofilia o agamaglobulinemia o la distrofia muscular de Duchenne, entre otros varios cientos de situaciones, o en el cromosoma Y, la disgenesia gonadal o retinitis, o en la de mitocondrial, que es la que mencionaba antes de herencia materna, cierto tipo de miopatías, de epilepsias, de atrofia óptica de Leber, etcétera, etcétera. Hay una modalidad de Alzheimer que es también de tipo mitocondrial, lo cual quiere decir que hay familias que sabemos que efectivamente las mujeres de esa familia pues parece que transmiten esa posible modalidad de Alzheimer. Y luego, por otro lado, como decía antes, las variaciones cromosómicas. Entonces, esto simplemente son varias diapositivas que voy a pasar sin mencionar, únicamente es los estudios que actualmente existen, permiten relacionar un cromosoma, este es el cromosoma 1, y distintas mutaciones que producen enfermedades y dónde están situadas en el cromosoma correspondiente. Y este es el cromosoma 2, y así no voy a entrar en pararme en nada, es simplemente para relacionar los casi 400 enfermedades perfectamente localizadas en los lugares correspondientes de los cromosomas. Cuando se trata de construir lo que es un mapa mórbido de enfermedades, bueno, pues hay ya casi 5.000 casos de enfermedades con base molecular conocida. Para poder curar una enfermedad hay que saber cuál es la causa, y la causa de una enfermedad
normalmente es una causa de anomalía fisiológica. Las células no funcionan bien y entonces el no funcionamiento correcto de las células, ¿a qué se debe? Pues a que las enzimas que debían actuar no lo hacen correctamente, porque las enzimas, que son proteínas, están codificadas por genes. Si uno de los genes ha mutado, pues ya la enzima no trabaja correctamente, con lo cual pues se puede llegar a saber cuál es, en primera instancia, en el origen, el mecanismo que va a producir la enfermedad y la forma de poder curarla. Si no sabemos en qué consiste la enfermedad, no la podemos curar. Por otro lado, también hay casi 3.000 genes en los cuales se conocen mutaciones que puedan producir enfermedades. Si pasamos a las anomalías cromosómicas, por un lado distinguimos las que afectan al número o a la estructura de los autosomas, o al número o a la estructura de los cromosomas sexuales, o las que afectan al número de juegos cromosómicos que hay, o la relación que tienen estas anomalías con el aborto espontáneo. Para hacernos una idea, claro, las cifras, los números son siempre estimativos, cambian de un año a otro, y además en estas cuestiones también ocurre que con el aumento drástico, dramático del aborto inducido, pues hay muchas personas que antes nacían y ahora no nacen, y entonces las estadísticas pues pueden variar simplemente por esa razón, porque ahora no les dejan nacer. Pero en cualquier caso, la frecuencia con la que ocurren esas anomalías, eso digamos que es una constante de la naturaleza humana. Para que se hagan una idea, el total de anomalías cromosómicas, todas las que he mencionado, autosómicas, cromosomas sexuales, suponen el 0,58%, es decir, casi un 6 por 1000 de los nacidos vivos. Un 6 por 1000. Imagínense en un gran hospital, en una gran maternidad, donde a lo mejor nazcan al mes 1000 niños. Eso, según las estadísticas, significaría que 6 de ellos llevarían anomalías cromosómicas, defectos gravísimos. Si nos referimos ya en particular a las anomalías autosómicas, en lugar ese 0,58 del total, aquí se baja a 0,48, pero además suponen casi la tercera parte, entre la cuarta y la tercera parte de los abortos espontáneos. Muchas veces se ha dicho que a veces cuando una mujer está embarazada y empieza a tener problemas con el embarazo, a veces se dice, dejemos solo la naturaleza por sí sola para que trate de remontar ese problema que está saliendo, y a veces lo remonta y a veces no, pero muchas veces se empeñan en sacar adelante el embarazo, no digo producir el aborto, sino la medicación que sea, y al final lo que consiguen es que nazca una criatura con una anomalía realmente fatal. En el caso de las anomalías autosómicas, las de tipo numérico, las más conocidas, frecuentes, son las trisomías, y en concreto trisomía quiere decir que en las células de esa persona, en lugar de estar todos los cromosomas con su pareja, pares de cromosomas homólogos, hay algún cromosoma en concreto que en lugar de haber 2 ejemplares hay 3 cromosomas. Eso es una trisomía. Y todos sabemos que el síndrome de Down es una trisomía del cromosoma 21. Esta síndrome de Down ocurre con una frecuencia de 1 cada 700 nacidos vivos. Aquí insisto, lo que ha cambiado la sociedad con lo del aborto inducido, porque la tasa de niños Down que nacen ha disminuido drásticamente porque los han abortado, no porque no hubieran existido. Entonces, la frecuencia es de 1 cada 700, influye mucho la edad de la madre,
eso que se dice a veces, no es que es un niño hijo de padres viejos o de madre vieja. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice eso como refrán? Pues porque realmente la edad de la madre aumenta la probabilidad de que nazca un niño o niña con el síndrome de Down. La probabilidad de una chica joven, digamos de 20 años, de tener un niño con el síndrome de Down es de 1 en 2000 embarazos que tuviera. Sin embargo, a los 25 a los 30 años, el 1 por 2000 pasa a ser el 1 por 1000, el 10 por 1000, y cuando aumenta la edad de la madre y llegamos ya a lo que los médicos llaman madres añosas, es decir, madres viejas, biológicamente hablando, para tener hijos, pues resulta que la probabilidad llega a ser de 1 cada 12. Lo cual también esto nos explica por qué en muchas familias han tenido una serie de hijos sin ninguna anomalía cromosómica, y el pequeño, que a lo mejor se lleva cierto número de años con el anterior, bueno, pues resulta que nace con el síndrome de Down. Es porque efectivamente la edad de la madre influye en la probabilidad del síndrome de Down. Hay que decir que el síndrome de Down no se hereda, es decir, que no hay información genética que produzca el aumento de probabilidad de que esa pareja tenga un hijo síndrome de Down. Hay otras anomalías como la trisomía 13, el síndrome de Patau, es poco frecuente, 1 cada 12.000 embarazos. La vida media es incompatible. Este síndrome, así como el síndrome de Down, es perfectamente compatible con la vida, todos lo sabemos. Sin embargo, el síndrome de Patau es incompatible con la vida. En cualquier parte del mundo, durante toda la historia de la humanidad conocida, pues resulta que o se mueren antes de nacer o se mueren nada más nacer, y en cualquier caso, como mucho, una vida media de 4 o 5 meses. La otra trisomía que también entra en este lote de frecuencia, que es el síndrome de Edwards, es 1 cada 6.000 embarazos, también incompatible absolutamente con la vida, aunque con una vida media de 8 meses. Por otro lado, antes veíamos la carrera de los espermatozoides por llegar al ovocito femenino, fecundarlo, y entonces, ¿qué puede ocurrir? Que falle el sistema, digamos, que impide que cuando entra un espermatozoide otro pueda entrar también, y puede haber casos muy poco frecuentes en el que 2 espermatozoides fecundan al mismo gameto femenino, con lo cual el cigoto que se forma y el individuo que se va a formar va a tener 3 juegos cromosómicos, es decir, no hablaremos de pares de cromosomas, sino de tríos de cromosomas. Eso es lo que se llama la triploidía. Y hay casos donde no solo son 3 juegos completos de cromosomas repetidos los que hay, sino que puede haber hasta 4, son las tetraploidías. En cualquier caso, esas anomalías suponen el 8% y el 3% de los abortos espontáneos. He mencionado antes el caso del síndrome de Down. Pues bien, quien descubrió que el síndrome de Down está producido por la trisomía 21 fue Jérôme Lejeune, francés, el año 59. El año 56 he dicho que fue cuando Chiyo descubrió el número de cromosomas humanos. 3 años después fue cuando Lejeune asoció una anomalía cromosómica con una enfermedad clínica, el síndrome de Landon-Down. Entonces, la realidad es que si hubieran hecho justicia, los dos, Chiyo y Lejeune, deberían haber ganado el premio Nobel, porque fueron los que permitieron que se desarrollara la citogenética clínica, porque a partir de este descubrimiento de Lejeune empezaron más estudios e identificando más enfermedades o nuevas enfermedades con otras nuevas constituciones cromosómicas. El caso de Lejeune además es notable porque en una ocasión pronunció una conferencia en la ONU
en defensa de los niños. Él sobre todo se refirió en su intervención al síndrome de Down, en defensa de la vida de estos niños, en fin, la polémica que hay ahora. Y entonces, cuando dijo eso, nada menos que en la ONU, pues le recibieron de uñas, de tal manera que él aquella misma noche llamó a su casa, a París, y dijo: acabo de perder el premio Nobel. Porque efectivamente él se dio cuenta que la comunidad científica, la sociedad, no estaba de su lado a la hora de defender la vida. La trisomía 21, aquí se ve en la parte de abajo que en el cromosoma 21 hay 3 cromosomas, mientras que en todos los demás, en el cariotipo, hay 2. Entonces, todos conocemos las características de esta enfermedad. Esta enfermedad, que no es exclusiva de ninguna raza, no es solo de la raza blanca, puede aparecer en cualquier raza. Aquí aparece un niño Down de raza negra, o incluso se evita siempre el hablar de mongolismo. Ahora las cosas han cambiado mucho, porque los cambios de actitudes suponen cambios de palabras, y cuando ahora se respeta más a las personas y a las cosas, no se utilizan los términos peyorativos que se utilizaban antes, que era casi un insulto el llamar a una persona mongólico. Entonces, en realidad, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que estos 2 niños son de raza mongola, pero este niño es normal y esta niña es síndrome de Down, y incluso se aprecia la diferencia. El llamarles antiguamente mongólicos era porque los mongólicos tienen el epicanto del ojo, como típico de la raza mongólica, y da bien el nombre. Pero como eso se ha utilizado muchas veces de forma peyorativa, entonces ya todo el mundo normalmente habla de síndrome de Down. Una característica anecdótica del síndrome de Down es que el síndrome de Down, el pliegue de la mano es lo que se llama pliegue simiesco, porque los monos también tienen las manos así, esa arruga, ese pliegue. Todos hemos jugado de pequeño, decir: no, yo tengo la M de matrimonio. Bueno, pues eso normalmente los niños Down no lo tienen. Es una característica fenotípica. Pero a veces ocurre, se encontró que aparecía un niño, en este caso, que tenía 46 cromosomas y sin embargo tenía las características del síndrome de Down. Y entonces, al hacer el estudio cromosómico con detalle, se vio que había un cromosoma, el cromosoma 14, que en lugar de ser un cromosoma normal, como su pareja, tenía aquí otro trozo añadido. Este trozo añadido es un cromosoma 21, con lo cual este niño tiene 3 cromosomas 21 y produce, por tanto, la misma enfermedad, el síndrome de Down, que si lo tuviera los 3 sueltos. Lo que ocurre es que, ¿por qué esto se ha producido? Pues porque podría ser que el padre, en este caso era la madre, en lugar de tener 46 cromosomas, tenía 45. ¿Y por qué tenía 45? Porque tenía fusionados un cromosoma 14 y un cromosoma 21, que al transmitirlo a través de su gameto, al formar la descendencia, hizo que esa descendencia tuviera 3 dosis de cromosoma 21, y por tanto con el síndrome de la enfermedad. He mencionado antes el síndrome de Patau, trisomía 13, que es muy grave porque es incompatible con la vida. Este es un cariotipo de esta niña con la trisomía 13, que aparece aquí. Y luego, en este otro caso,
se trata de la trisomía 18, el síndrome de Edwards, que también es incompatible con la vida, con las características que he mencionado antes de esa vida media realmente tan corta. He hablado también de la triploidía, tener 3 juegos cromosómicos, como en este caso, donde cada cromosoma, como se ve, está triplicado. Y este era, era una niña triploide, absolutamente incompatible con la vida. A veces las anomalías cromosómicas no son numéricas sino estructurales, pueden ser pérdida de algún segmento pequeño, que se llaman deleciones, o translocaciones, intercambio de unos cromosomas con otro. Aquí menciono el del caso de lo que se llama mongolismo o Down por translocación, el cromosoma 21 con el 13, el 14 o el 15, normalmente el 80% de los casos es con el 14, y esto suponen el 4% de los casos de la enfermedad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de el síndrome de grito de gato, es que al cromosoma 5, a un cromosoma 5 le falta un trocito, parecido a aquel otro cariotipo que hemos visto, y pues, entonces esa enfermedad se conoce con el nombre de síndrome de grito de gato. El original era Cri-du-Chat, porque resulta que el profesor Lejeune estaba en el paritorio atendiendo un parto, y de repente oye maullar a un gato, le echa una bronca al servicio sanitario técnico que ha dejado entrar un gato en el paritorio, y resulta que era el recién nacido, que al llorar parecía más el maullido de un gato que el llanto de un niño, y de ahí el nombre de Cri-du-Chat o grito de gato. Este es el fenotipo de este niño. Tienen problemas de deficiencia mental y también de longevidad, poca longevidad de vida. A veces las anomalías cromosómicas tienen que ver con los cromosomas sexuales. La frecuencia con la que ocurre en total es de 1 cada 450 nacidos vivos, y según que afecten a la constitución del cromosoma X o cromosoma Y, pues hay distintos tipos de enfermedades, de los cuales hablaré cuando el próximo día hable de genética del sexo, y por no repetir lo que diré entonces, pues lo voy a obviar. De cualquier caso, esto supone que el total de 1 cada 450 nacidos vivos presentan anomalías cromosómicas. Los abortos espontáneos, que ocurren como han ocurrido siempre, no tienen nada que ver con los abortos inducidos, pero eso significa que en la mitad aproximadamente de los abortos espontáneos se detectan anomalías cromosómicas, de las cuales pues las más frecuentes son las trisomías, luego las que tienen que ver con una constitución cromosómica sexual, que estudiaremos, el síndrome de Turner, o las triploidías y tetraploidías. Por otro lado, dentro de las anomalías cromosómicas que pueden aparecer, pues están las que afectan a la deficiencia mental o a caracteres de comportamiento. Entonces, pueden ser la causa genética por una mutación génica, o puede ser también por una anomalía en la constitución cromosómica. Cuando se habla de comportamiento humano, naturalmente se puede hacer distintos apartados, bien sea genética que afecte a la percepción de cada uno de los 5 sentidos. Hay casos de sordera genética, de ceguera genética, de gusto o falta de gusto para ciertas sustancias genéticas, etcétera. Por otro lado, pueden afectar a la estructura de la personalidad o a la inteligencia, y luego las que afectan a la razón. Dentro de las que afectan a la razón, las que suponen una deficiencia o retraso mental, o las que con una inteligencia normal
sin embargo, o incluso superior a lo normal, sin embargo, son unos psicópatas. Pensemos en esquizofrenia o cualquier otras enfermedades que pueden ser enormemente inteligentes, pero tienen esa enfermedad genética. O también, pues, la demencia senil, el Alzheimer, pues también tienen su base genética. Naturalmente, cuando se trata de estas cuestiones, puede ser por causas ambientales o por causas genéticas, como acabo de mencionar, bien sea por traumas obstétricos, traumatismos cerebrales, etcétera. Y las causas genéticas, lo mismo, autosómicas dominantes o recesivas, ligadas al cromosoma X dominante o recesivo, etcétera. En una ocasión escribió Jérôme Lejeune, al que me he referido antes, esto, en un discurso decía: los genetistas no pueden jugar el papel de Poncio Pilatos y lavarse las manos diciendo: los padres elegirán, que los padres se las apañen como puedan. Por lo general, decía Lejeune, los padres no son expertos en temas citogenéticos y siempre están profundamente implicados emocionalmente. ¿Cómo pueden estar en condiciones de juzgar y tomar decisiones correctas sobre lo que deberían o no hacer? Y entonces aquí entramos con el tema del asesoramiento o consejo genético. Por consejo o asesoramiento genético se entiende el servicio por el que se proporciona a las personas que lo solicitan información sobre el riesgo de tener descendencia genéticamente defectuosa. La predicción puede basarse en el estudio de las segregaciones mendelianas esperadas o en técnicas de diagnosis prenatal. Pero es importante, aunque yo aquí he utilizado al principio consejo o asesoramiento genético, hay que decir muy claramente que, dado que el término consejo puede tener connotaciones directivas, ha sido sustituido por el de asesoramiento, que parece más neutral a la hora de tomar decisiones por parte de los interesados. A veces ocurre que los médicos no hacen asesoramiento genético, sino que hacen consejo genético, empeñados a lo mejor en forzar a una pareja o a una madre a que aborte porque han detectado una anomalía. Eso no sería asesorar, eso sería manipular. Por tanto, siempre es preferible hablar de asesoramiento mejor que de consejo genético. Claro, ¿qué es lo que se trata de hacer en el asesoramiento genético? Bueno, pues ayudar a las personas o a las familias, primero, a entender los hechos clínicos. Hay que tener en cuenta que cuando alguien entra en un trance de una investigación de estas características, esas personas, esa madre, ese padre, no están normalmente en condiciones de entender lo que está pasando. Tienen que tener un cierto tipo de estudios y tienen que ser capaces de asumir toda aquella realidad con la que se han encontrado, a lo mejor por sorpresa. Entonces, pues efectivamente tienen que comprender toda la cuestión clínica, tienen que entender el modo de herencia, es decir, la genética qué papel juega, porque puede ser pues un tipo de enfermedad que se sabe que está producida por una mutación recesiva y entonces se sabe que la probabilidad de que pueda ocurrir una descendencia, que les nazca un niño o niña con esa enfermedad genética, pues a lo mejor es del 50% o del 25% o del 10% en función de la situación genética de que se trate. Entonces, naturalmente, la sociedad no ha estudiado genética. En la genética la hemos estudiado una serie de personas y los ciudadanos, los que acuden a una consulta, tienen que saber o a que les hagan entender lo que genéticamente les puede ocurrir. Por supuesto, siempre es importante también tener en cuenta que una cosa es hablar de posibilidad de que ocurra algo y otra cosa es de la probabilidad de que eso que es posible ocurra. Si la probabilidad es alta, hay mucho riesgo. Si la probabilidad es baja, pues a lo mejor uno puede decir, pues me arriesgo. Pero claro, aquí ya vamos alta o baja, a un 50%, a un 40%, a un 20%, a un 5%. Una pareja
que sabe que tiene una probabilidad del 5%, como suponer, de tener una descendencia genéticamente defectuosa para tal o cual enfermedad, esa pareja diría, por el 5% me lo juego o no me lo juego. Son temas personales, dramáticos, y siempre hay que ser comprensivos, tratar de comprender a los que están sufriendo esa situación. Es necesario saber pues qué tipo de caso genético es, saber qué alternativas se pueden seguir, el modo de acción a lo que se debe hacer y, digamos, esto es lo que sería, en otros términos, un discernimiento de qué es lo que deben hacer. Porque, como veremos después, pues esto puede ocurrir de muchas maneras posibles. Simplemente, pues, una pareja puede decir, no, yo como sé que tenemos esta posibilidad tan negativa, pues vamos a tratar de no quedarnos embarazados. Y hay muchos medios lícitos de no quedarse embarazados, antes que recurrir al aborto o, en fin, cualquier situación mucho más drástica y en otro contexto de su situación ética. Cuando se va al médico, las parejas, pues naturalmente el asesor genético les debe hablar de la magnitud del riesgo de que vuelva a ocurrir la situación, qué supone como carga o lastre para el paciente o para la familia, cómo se puede modificar esa carga o el riesgo, y saber también qué medios clínicos hay ahora y en el futuro para atender esa enfermedad. Todos conocemos casos dramáticos, algunos realmente admirables, de cómo asumieron, estoy pensando en un caso de una espina bífida, que los médicos presionaban a la chica para que abortara. La chica tuvo que cambiar de hospital para huir de la presión de los médicos y al final tuvo su niña, nació con la espina bífida, un montón de operaciones, pero bueno, pues están felices dentro de ese drama familiar que todos podemos imaginar. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues una de las cosas, cualquiera de nosotros que hemos tenido hijas o nueras que pues hayan quedado embarazadas y que van a la consulta y tal, bueno, pues llega un momento en el que el médico le dice, sobre todo según la edad de la mujer, que debe de hacerse una amniocentesis. La amniocentesis, como luego veremos, permite conocer las características genéticas del feto. Entonces, es un caso de diagnóstico, digamos, prenatal. Entonces, pues resulta que recuerdo un caso que me decía la persona interesada, dice, el médico me ha dicho esto, pero yo he dicho que no me la quiero hacer porque no quiero saberlo, y si viene mal lo aceptaré y si viene bien lo aceptaré. Entonces el médico le hace firmar un papel diciendo que ha recibido por parte del médico la notificación de lo que le puede pasar, porque claro, los médicos no ganan para querellas penales. Entonces, en ese aspecto, la responsabilidad legal de los especialistas dependen de dos cosas. Una, de que hagan un análisis con un falso negativo. Falso negativo quiere decir que no detectan una anomalía genética que realmente había. Con lo cual, la persona, los padres están tan contentos, nos han hecho análisis, todo está muy bien, y resulta que el médico se había equivocado, había dado un falso negativo, o lo contrario, falso positivo, en el que, bueno, pues el médico les dice que hay una anomalía genética que realmente no existía. Conozco un caso de una persona que abortó porque el médico le dijo que iba a tener un síndrome de Down, y no era tal síndrome de Down, pero abortó.
Entonces eso es un falso positivo. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues lo que ocurre es que hay dos figuras, una que es la del nacimiento injusto, lo que en lengua anglosajona hablan del wrongful birth, que es cuando los padres reclaman al especialista por haberles informado erróneamente o haber omitido información sobre los riesgos de tener un hijo con deficiencias genéticas, sin haberles dado la opción de tomar una decisión de tipo reproductivo, que podía ser haber evitado el embarazo o abortar, si hubiera sido su decisión. Es una obligación del especialista, a la que me refería antes, de advertir de los posibles riesgos genéticos, ambientales, edad de la mujer, etc. Eso es lo que se llama nacimiento injusto. Y por otro lado está lo que se llama también, en términos jurídicos, legales, la vida injusto, el wrongful life, que es cuando el hijo que nace con una tara genética reclama al especialista. Antes eran los padres los que reclamaban, pero ahora es el hijo, el nacido con una tara genética, el que reclama al médico: ¿cómo no le dijo usted a mis padres que yo era así? Pero esta posibilidad no solo se da de que el hijo pueda querellarse contra el médico, sino que, sobre todo en Estados Unidos, en España no sé si ha habido algún caso o no, hay casos de hijos que se han querellado contra sus padres por haberles traído a este mundo con una deficiencia genética. Claro, uno dice, no, estas cosas pasan en Estados Unidos, pero esto puede pasar en cualquier lugar del mundo. Cuando se hace este asesoramiento genético, naturalmente con lo que nos estamos encontrando es, primero, con, digamos, tres modelos de paternidad: la paternidad responsable, la paternidad irresponsable o la paternidad corresponsable. A veces, paternidad responsable, pues todos sabemos lo que es: discernimiento de la pareja con un proyecto de vida común, pues en fin, los hijos que quieren, cuando los quieren, etcétera. Paternidad irresponsable, pues a lo mejor es la irresponsabilidad de una paternidad en determinadas circunstancias. Parejas que saben que tienen un riesgo muy alto de transmitir una enfermedad génica o cromosómica, y a pesar de eso, pues tienen un hijo y les sale mal la lotería y tal. Entonces, bueno, pues las cosas hay que discernirlas tanto desde el punto de vista de la responsabilidad como de la irresponsabilidad. Aparte de el efecto de paternidad corresponsable, es decir, cuando en relación con la sociedad, porque al fin y al cabo, frente a terceros, que puede ser la familia o la sociedad o incluso la población, pues las parejas tendrían de tener una decisión, un discernimiento claro de si realmente debían seguir con ese proyecto de seguir teniendo descendencia. Y entramos dentro de este contexto con aspectos relacionados con la eugenesia. En este caso, bueno, la eugenesia, que una disciplina que se inventó Galton. Galton era primo de Darwin, de la evolución. El caso es que la eugenesia se puede definir como estudio de los factores bajo control social que pueden mejorar o perjudicar las cualidades raciales de las generaciones humanas futuras, tanto desde el punto de vista físico como mental. Sabemos todos que en nombre de la eugenesia se masacraron a miles de enfermos, de psicópatas, de deficientes mentales. En nombre de la eugenesia ocurrió el genocidio nazi. En fin, la eugenesia realmente es algo pavoroso y malo. El propio Galton hablaba que la eugenesia podía ser con un enfoque positivo, es decir, tratar de favorecer en una población humana a aquellas personas con los mejores genotipos, digamos, para utilizarlos poco menos que como reproductores de la población, para que se acumularan en esa población humana pues las mejores características genéticas. O la eugenesia negativa, que es sencillamente eliminar los defectos genéticos de las poblaciones humanas, pues por medios realmente faltos de toda ética. Entonces,
Actualmente, dentro de la práctica médica y sobre todo en relación con las técnicas de reproducción humana asistida, pues se pueden estar aplicando técnicas que encajan dentro de el sustantivo eugenesia, aunque sea eugenesia positiva. Cuando yo alguna vez he escrito cosas sobre estos temas y he utilizado el término eugenesia, amigos míos, compañeros, científicos, bioticistas, me han recriminado por utilizar ese término, que decían que era un alarmista, que no se debería utilizar esa palabra. Digo, vamos a ver, en ciencia hay que utilizar los términos correctos y luego decir la verdad sobre todas las cosas. Si hay una definición de eugenesia con ese significado, si ahora, por razones genéticas, producimos abortos o producimos eliminación de embriones en técnica de fecundación in vitro, estamos haciendo una práctica eugenésica. Incluso hubo un investigador francés que fue muy importante porque fue el que obtuvo la primera niña probeta en Francia, Jacques Testart, y este investigador que puso, digamos, en órbita científica a Francia en las técnicas de reproducción asistida, al ver lo que ahora puede pasar y está pasando con las técnicas actuales, escribió un artículo que se hizo famoso por una frase que utilizaba. La frase en francés era "J'arrête", me planto, de aquí no sigo, como diciendo, ya no juego más a estas prácticas de lo que él llama una medicina eugenésica que se está aplicando en términos conceptuales con todas estas técnicas. Entonces, cuando se habla de eugenesia negativa, puede haber dos cosas, o bien para tratar de evitar la descendencia genéticamente defectuosa, en cuyo caso pues hay distintas maneras, con un asesoramiento genético se puede evitar matrimonios o uniones con riesgo genético, o puede haber un control de natalidad evitando el embarazo por cualquiera de los muchos métodos que hay, todo en función de los principios, las creencias, en fin, los condicionamientos éticos que cada cual tenga, o bien mediante la esterilización o vasectomía o ligamiento de trompas. Pero en este caso se trata de evitar descendencia genéticamente defectuosa. Pero también es eugenesia negativa cuando de lo que se trata es de eliminar descendencia genéticamente defectuosa. Y eso entra evidentemente dentro de los cánones de lo que es la eugenesia negativa. Entonces, ¿qué situaciones tenemos? Por un lado, el diagnóstico genético preimplantacional que se utiliza en los casos de fecundación in vitro. En los casos de fecundación in vitro, la pareja puede querer saber de esos embriones que se han obtenido antes de transferirlos al útero de la mujer, quieren saber si son genéticamente normales para tal o cual anomalía cromosómica, para tal o cual enfermedad, y entonces, porque lo que esa pareja quiere es que si hay un embrión que no sea genéticamente correcto, que ese embrión no se transfiera a la mujer. Hay otras parejas que se someten a las técnicas de fecundación in vitro y no son partidarias de hacerse el diagnóstico genético preimplantacional y, en fin, digamos, corren el albur de que el embrión que le han obtenido por fecundación in vitro se transfiera al útero y a esperar que todo vaya bien. Pero en cualquier caso, el diagnóstico genético preimplantacional es una acción de eugenesia negativa si la consecuencia es la eliminación de ese embrión, eliminaciones por no transferencia al útero de la mujer. También, naturalmente, el diagnóstico prenatal, es decir, lo que en la ley y a partir de la primera ley de la despenalización del aborto, el Consejo de Estado el Tribunal Constitucional llamó aborto eugenésico. Y yo entonces escribí unos artículos diciendo que no me explicaba que se escribiera aborto eugenésico utilizando el adjetivo eugenésico.
cuando la eugenesia, los propios que aceptaron esa ley eran contrarios a la eugenesia y sin embargo para llamar a las cosas no tenían empacho en llamarle aborto eugenésico, que se puede producir utilizando la amniocentesis o la biopsia de velocidades corriónicas, etcétera. Luego existe otra posibilidad, pueden decir que si no estoy bien de la cabeza, y es el infanticidio o el aborto posparto. Y pongo el infanticidio, aparte de que en otros tiempos, épocas, culturas, sociedades, el infanticidio estaba bien visto, pensemos en Esparta, Roma, etcétera, pero sin embargo, en tiempos recientes, digamos de nuestra época, dos científicos del nivel y repercusión de Watson y Crick, los que descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN, hicieron un manifiesto en el que pedían que se autorizara a los padres para que dispusieran de 72 horas para no declarar vivos a los hijos. Esto está firmado por 2 premios Nobel hace no demasiados años, porque decían que había ocasiones en las que a lo mejor había habido un falso negativo, un falso positivo, no habían tenido ocasión de analizar y los padres se encuentran que les nace una criatura que a ellos les horroriza y el caso es que piden que las leyes autoricen a que los padres durante 72 horas puedan declarar no nacidos a sus hijos nacidos. Esto sería un infanticidio. Pero es que el año pasado, en el año 2012, 2 filósofos bioeticistas escribieron un artículo en una revista médica de bioética clínica defendiendo el aborto posparto. Claro, aborto posparto no tiene sentido. Bueno, pero es que ellos decían, lo llamaban así y ha quedado ya con esa denominación, decían, si un niño antes de nacer, es decir, un feto a término, se le considera de menos valor que un niño nacido, entonces, ¿por qué no, una vez que nacen, se le puede quitar en medio si no reúne las características genéticas deseadas? Todo esto que parece un cuento terrible, es así, son cosas que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Entonces, ya voy a terminar, ese diagnóstico genético prenatal al que me refería antes, cuando un embrión está en una fase temprana, un embrión humano de 4 células, se puede separar, escindir una de esas células, el embrión quedaría con 3 células y inmediatamente en el laboratorio se estudian las características genéticas de ese embrión, de esa célula, para saber si el embrión restante el que se va a transferir o no al útero de la mujer. Con más detalle, lo mismo, pues aquí se ve un embrión de 4 células y que con una micropipeta se está extrayendo una de las células de las que constituyen el embrión para llevarla al laboratorio, analizarla y tomar rápidamente la decisión de qué hacer con ese embrión. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues, por ejemplo, lo que aparece aquí. Aquí, en esa célula de un embrión, con las tinciones que se han utilizado, lo que permite saber es que ese embrión es varón, sexo masculino, porque hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Todo esto es un núcleo sin estar los cromosomas tan visibles como los que hemos visto, sino cuando están en interfase, y se estudia el cromosoma 18, a lo mejor por miedo a la trisomía 18, y se ve que solo hay 2 cromosomas, por tanto, esto teóricamente es un embrión masculino normal. En esta fotografía de la derecha es de otro embrión, se ha analizado el cromosoma 18 y el cromosoma 21 y resulta que el cromosoma 18 efectivamente hay una pareja, pero de cromosoma 21 hay 3. Esta célula corresponde a un embrión con la trisomía 21. Cuando se hacen esto es porque la pareja
está decidida a no transferir ese embrión al útero de la mujer. O en este otro caso se estudian varios cromosomas a la vez y aquí simplemente pues el color verde se ve que hay 3 manchas verdes porque se trata de un caso también de trisomía 21. Por otro lado, se puede utilizar, si no ha habido fecundación in vitro, y por tanto no hay diagnóstico genético preplantacional, se puede utilizar el diagnóstico prenatal, por ejemplo con una amniocentesis, donde en el líquido amniótico hay células del feto que se han soltado de él por descamación. Se extrae una muestra del líquido amniótico, se lleva al laboratorio, se analiza por los medios técnicos adecuados y se llega a saber si ese embrión es normal o no para el tipo de análisis genético que se esté haciendo. Entonces, y ya con esto termino, lo único que deberíamos reflexionar en esta primera conferencia, donde he tratado de hablar de cosas buenas y de cosas malas, las cosas malas no para asustar a nadie, sino para explicar una realidad que es la que estamos viviendo todos los días actualmente. Muchas gracias.